Hola, ¿qué tal? Qué gusto me da saludarles. Bienvenidos a una nueva transmisión de Vive sin Límites 2023, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Quiero invitarte para compartir con tus contactos y quiero comenzar en esta noche de miércoles, ya 23 de agosto de 2023, haciendo una invitación a las personas que no han tenido la oportunidad de vivir esta maravillosa experiencia de conocer el amor de Dios. Quiero compartirte lo que la Biblia nos dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, una maravillosa noticia para nosotros, una de las escrituras más famosas de la Biblia. Nos dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Observa lo que nos dice aquí la Biblia nuevamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia declara, es la palabra de Dios, y Dios nos está hablando a través de la Biblia. Yo te invito para que abras tu Biblia y me acompañes. Cuando nosotros venimos a la Biblia, estamos en realidad conectándonos con la mente y el corazón de Dios, y Él está hablando a nuestra vida y Él está declarando algo maravilloso que probablemente tú no habías oído o ignorabas. Dice que Dios nos amó tanto, Dios nos amó tanto, dice que nos ha dado a su Hijo único. Esta es la razón que Jesús vino de los cielos para morir en esa cruz, porque Jesús es la respuesta del amor de Dios a este mundo. Él nos ha sido dado para que tengamos vida eterna, dice la Biblia, para que pongamos en lo que Jesús hizo a través de su sacrificio, muerte y resurrección, pongamos en él toda nuestra confianza, porque dice que él nos ha sido dado como un regalo a fin de que nosotros tengamos vida eterna. Así que la Biblia nos declara que Jesús vino como un regalo de parte de Dios. Dice que para que tengamos la vida eterna. Y cuando aquí se habla de la vida eterna, la palabra vida se traduce de la palabra griega zoe. A diferencia de la palabra griega bios, que todos conocemos como el término biología, que se refiere a bios logos, tratado de los seres vivos, aquí la vida eterna es otra palabra que de esta manera nos describe o representa la naturaleza misma de Dios. Cuando nos habla de la vida eterna, la vida Zoe, nos está hablando de la naturaleza misma de Dios. Por esa razón es que puede parecer sorprendente que Dios nos hable de darnos vida cuando estamos vivos, pero nosotros estamos vivos de acuerdo a la naturaleza del bios, de la vida de los seres vivos, pero Dios nos está ofreciendo su propia vida, su naturaleza a través de Cristo Jesús. Por esa razón es que al poner en Jesús nuestra confianza, al poner nuestra confianza a través de lo que Él hizo, a través de su sacrificio, su muerte y resurrección, vamos a entender lo que sucedió ahí en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Jesús llevó sobre sí mismo el juicio de Dios por causa de nuestros pecados y maldades. Hemos oído toda nuestra vida que Él murió por nuestros pecados, pero que quizás no lo has entendido, porque cuando esto nos es revelado, cuando es quitado es esto que encubría, cuando es expuesto a la luz, lo que esto significa, nuestra vida es transformada, queridos amigos. Nos está diciendo que Jesús llevó sobre sí mismo el juicio y sobre él vino la ira de Dios, que era justa, porque Dios venía juzgando la maldad de este mundo a través de su Hijo Jesús. Así que esto quiere decir que en lo que nosotros hemos fallado, en nuestros errores, nuestros pecados, han sido ya juzgados en esa cruz. Ya hubo un juicio, ya hubo una penalización. Jesús murió aún. No solo fue atormentado de una manera espantosa en esa cruz, sino Él murió, porque Él murió para finalmente llevar a cabo una sentencia necesaria a fin de que fuéramos perdonados. Así que si Jesús ya pagó, quiere decir que ya no tenemos deuda.
si tú has hablado de esta manera, diciendo o entendiendo que Jesús pagó en esa cruz, lo que tienes que entender es que ya no hay deuda para nosotros. Jesús llevó sobre sí mismo todo lo que a nosotros nos hacía estar separados de Dios, nos hacía sentirnos indignos y culpables. Así que al creer en Él, al creer que Él es el Hijo de Dios, la única manera posible en que podía Dios resolver el problema del pecado del hombre, si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que tomó forma humana para morir en nuestro lugar, quiere decir entonces que si creemos en Él, vamos a entender que hemos sido de esta manera, hemos sido reconciliados con Dios, se ha quitado la barrera que nos separaba para ser unidos al amor del Padre. Así que qué maravillosa noticia que a pesar de lo que nosotros, lo mal que nos hemos sentido por lo que hemos hecho en la vida, o aún si tú consideras que eres una buena persona y no hay nada malo en tu vida que te haga sentir mal con Dios o te haga sentir culpable, quiero que sepas que finalmente hemos nacido en este mundo separados de Dios y por tanto, como sabemos en nuestra experiencia, envejecemos y finalmente morimos. Así que de esto nos ha salvado el Señor Jesús, de un camino destructivo que nos llevará a estar por toda la eternidad separados de Dios. En esto consiste la salvación de Dios. Dios no tenía por qué hacer esto por nosotros, ni siquiera porque es Dios. Él lo hizo porque así lo decidió amarnos sin nosotros merecerlo. Entonces, si podemos entender que Dios nos amó sin que nosotros diéramos motivo alguno para que Él nos amara, sino Él nos ha amado incondicionalmente, podemos ahora entender que es Dios quien tomó la iniciativa, dio el primer paso y Él nos ha salvado para que tengamos vida eterna. Así que la resurrección de Jesús representa la aprobación de su sacrificio, porque como probablemente hemos oído, bajo el Imperio Romano, la cruz era el medio de ejecución en el Imperio Romano, era como la silla eléctrica de esos días, y por tanto la muerte de Jesús parecía ser la de cualquier otro hombre que habría cometido delitos. En el caso de Jesús sabemos que él no cometió ningún delito, él fue tentado, dice la Biblia, pero él no pecó en nada, fue perfecto, un hombre perfecto y fue perfectamente Dios. Así que por esa razón la resurrección representa la aprobación de Dios al sacrificio de Jesús, lo cual quiere decir que nuestras deudas están pagadas, que hemos sido perdonados y ahora nosotros podemos tomar una decisión de recibir este regalo. Porque finalmente un regalo es algo que viene a nuestra vida, no porque lo merezcamos o hayamos hecho algo para recibirlo, porque si algo hemos hecho para ser merecedores de un bien, pues ya no sería un regalo, es una recompensa. Y en este caso, pues esto se hizo a nuestro favor porque Dios nos amó de esa manera. Así que solamente tenemos que abrir nuestro corazón, recibir y aceptar esta verdad. Jesús creó una nueva realidad para nosotros a través de su vida, sacrificio, muerte y resurrección. Y se trata de que tú disfrutes, porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que quiero orar por ti, quiero invitarte para que tú recibas este regalo, porque finalmente Dios no te obliga a recibirlo, ni te impone y te dice, pues ahí está el regalo para todos, y si no lo quieren, ahí está el regalo. Así no es. Para que un regalo pueda ser disfrutado, hay que recibirlo. Si tú rechazas el regalo, pues no vas a tener eso que se te ha ofrecido. Necesitas creer que eso que se te ofrece es para ti y tomarlo. Así que vamos a orar para que tú lo puedas recibir, porque eso es lo que la Biblia nos dice que necesitas hacer ahora. Dice la Biblia que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho legal, dice ahí, de ser hechos hijos de Dios. Los que le recibieron, los que creen en su nombre, vienen a ser hechos hijos de Dios. Así que bien, pues quiero invitarte para que abras tu corazón y tomes este momento para orar. Acompáñame, únete conmigo y vamos a orar en este momento para recibir este regalo de vida eterna.
Te invito para que cierres tus ojos en estos momentos. Te invito para que pongas toda tu atención en lo que el Señor quiere hacer a tu favor. Y ores conmigo, únete conmigo de esta manera. Dile, en este momento, Señor, reconozco que te necesito. En este momento, Señor, reconozco que anhelo con todo mi corazón estar contigo por toda la eternidad. Y quiero recibir este regalo de vida eterna que tú me has ofrecido. En este momento reconozco que a través de tu sacrificio y tu muerte en esa cruz, Señor Jesús, tomaste mi lugar y fuimos juzgados de nuestros pecados y maldades. Te doy gracias porque tú has pagado mis deudas en esa cruz y ahora a través de tu sacrificio, tu muerte y resurrección me has hecho digno de tu amor, me has hecho justo y me has perdonado. Así que yo recibo el perdón que tú me ofreces. Te pido que me perdones por todo el mal que he hecho, porque reconozco que he fallado. Te pido que me perdones, Señor, aún habiendo nacido en este mundo, reconozco que he nacido y estoy camino a la muerte, pero te pido que ahora me perdones para que yo tenga vida eterna. Recibo este regalo de vida que tú me das, te abro mi corazón y te pido que me perdones para recibir la vida nueva y abundante que tú me ofreces. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Gracias por perdonarme y por darme vida nueva y abundante. Ahora quiero orar por ti en estos momentos, así con tus ojos cerrados, te permitirán acercarte a Dios de una manera íntima y personal. Señor, gracias porque tu amor está derramándose en estos momentos en nuestro corazón y tú vienes abrazándonos y tu presencia viene ahora a nuestra vida. Gracias, Señor, muchas gracias por lo que tú hiciste a nuestro favor al morir en esa cruz. Gracias por darnos vida nueva y abundante. Gracias por darnos vida eterna y hacernos tus hijos amados y llamarnos a vivir en una nueva realidad. Muchas gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te confieso a ti como mi Dios, el único Dios verdadero y mi Salvador y el dueño de mi vida. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muy bien, quiero hacerte también esta invitación para que recibas y tomes nuestro curso online. Vive sin límites, inicia tu camino siguiendo a Jesús. Quiero invitarte para que puedas obtener este recurso online a través de un link y a través de un QR como este que está en tu pantalla, tú puedes tener acceso a este curso online. Vas a encontrar aquí 3 sesiones, 3 video estudios y también un PDF para que tú puedas comenzar a leer la Biblia con el Evangelio de Juan. En este PDF también vas a encontrar una guía con preguntas que te va a permitir por ti mismo leer y entender lo que la Biblia dice y está escrito, para que de esta manera tú puedas conocer el amor de Dios y puedas entender el plan maravilloso que Él tiene para tu vida. Así que también a través de este curso online hay una meta para cada semana con el propósito de que tú te actives y estés activándote y disfrutando de lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Bien, a través de este curso tú entenderás cómo Dios te llama a vivir de una manera diferente y a tomar pasos en una nueva dirección. Muy bien, a través de esta página oficial Apóstol Sergio Miranda y nuestras plataformas en TikTok, en Instagram, tú puedes tener acceso a este recurso también en esta página oficial por Facebook. Tú puedes tomar ahí mi WhatsApp personal. Estoy aquí para servirte y atenderte, así que me va a dar mucho gusto encontrarte en nuestro curso online Vive Sin Límites. Muy bien, el tema de esta noche, liberando nuestro potencial creativo. En este tiempo, Dios quiere que nosotros le conozcamos y que vivamos en todo el potencial
en todo el potencial que tenemos ahora una vez que tenemos la vida nueva y abundante, la vida eterna que hay en Cristo Jesús. Dios nos está llamando a quitar los límites a nuestra fe para liberar el poder creativo del Evangelio de Jesucristo. Pero es indispensable para que podamos vivir a través de la fe que hace todo posible. Es indispensable aprender a usar nuestra boca y nuestras palabras como una llave de autoridad, influencia y dominio. Así es, nuestra boca es una llave. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. En verdad, cuando nosotros hablamos, lo que nosotros decimos tiene un efecto poderoso. Nosotros podemos hablar bien o podemos hablar mal. Podemos hablar pobreza o podemos hablar riqueza y abundancia. Podemos hablar enfermedad o podemos hablar de sanidad. Podemos hablar de bendición o maldición. Dice la Biblia que el que entienda esto comerá de sus frutos, porque nosotros finalmente vamos a alimentarnos de lo que estamos diciendo, de lo que estamos hablando. Así que esto es algo impresionante. La Biblia nos habla cómo en la creación Dios hizo al hombre igual que él. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 1, 26 y 27 y te van a sorprender estas palabras que se declara en la Biblia. Dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. También probablemente esto es algo que hemos escuchado toda nuestra vida, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero lo que tenemos que saber también y entender es que el hombre se separó de Dios en la creación. Dios hizo al hombre con la facultad de elegir libremente, porque el amor de Dios verdadero consiste en que el hombre decidiera y eligiera cada día permanecer en amistad y unión con Dios, haciendo lo que Dios le había dicho. Pero el hombre fue engañado, la mujer fue engañada por la serpiente, el hombre tomó también la decisión de ignorar lo que Dios le había dicho en el huerto y quedó separado de Dios. De hecho, la Biblia nos dice en Génesis 3 cómo el hombre tuvo que ser sacado del huerto porque el hombre se había corrompido y por tanto no era conveniente que el hombre permaneciera en esa condición corrompida, preservado por toda la eternidad. Era necesario que Dios tratara con el hombre y por eso tuvo que sacarlo del huerto para rescatar y salvar al hombre, a fin de que finalmente el hombre, como ya vimos aquí, teniendo la vida de Dios y la naturaleza de Dios, pudiera estar con Dios por toda la eternidad. Así que el hombre se separó de Dios y por tanto el hombre quedó incapacitado para poder vivir y disfrutar de una amistad y una relación personal con Dios. Por eso a través de Jesucristo nuestra vida es transformada y entramos en una nueva realidad. Dios había creado al hombre para que gobernara sobre la creación. No solo lo hizo a su semejanza, sino la Biblia dice que Dios le mandó al hombre que sojuzgara y señoreara sobre la creación. Así que el hombre tenía, a diferencia de toda la creación de Dios, había sido creado para gobernar sobre toda la creación de Dios. Y por esa razón es que el hombre recibió un cuerpo y la creación sería gobernada a través de un hombre que tenía un cuerpo y por tanto a través de su boca el hombre estaría gobernando. Por eso es que dice que lo primero que hizo el hombre fue ponerle nombre a los animales y a todas las cosas creadas por Dios. Esto habla de autoridad. Así como el hombre decidió llamar a cada cosa creada como él quiso, esto indicaba que el hombre tenía esa autoridad dada de parte de Dios. Así que por eso, para que nosotros podamos quitar los límites a nuestra fe y a través de nuestra fe liberar el poder creativo que Dios tiene y que nos ha dado a través de su propia vida, porque en la vida está el poder. Podemos como ejemplo observar un águila y una ballena. Un águila, la vida de un águila le da el poder y la habilidad de volar muy alto. Aunque una gallina también tiene alas y plumas, como una gallina no tiene la vida de un águila, una gallina no puede volar. Así que, de acuerdo a la vida de cada cosa creada, de acuerdo a la vida diseñada por Dios, hay un poder que corresponde a esa naturaleza. Lo mismo con una ballena. La ballena fue diseñada y fue creada para sumergirse a gran profundidad en el océano.
Así que la vida de una ballena le permite ir a una gran profundidad. A diferencia nuestra, que aunque también tenemos pulmones, a diferencia de la ballena, no podemos hacer eso porque ese no es nuestro diseño. No tenemos la vida de una ballena para vivir debajo del agua y poder salir a la superficie y respirar. Así que la vida determina el diseño, determina el propósito y por tanto el poder en la creación. Así que lo que vemos es que necesitamos nosotros aprender a usar nuestra boca como una llave, porque aunque el hombre se corrompió, ahora ya Jesús, a través de lo que él hizo a nuestro favor, ha recuperado lo que se había perdido y a través de Jesús ha dado comienzo una nueva genética, una nueva creación de Dios para restaurar al hombre a la posición que le dio en el principio. Así que esto es algo maravilloso porque ni siquiera el hombre pudo arruinar los planes de Dios. Dios no tenía por qué hacer que Jesús muriera en esa cruz, pero lo hizo. Lo hizo porque finalmente la maldad no puede vencer o derrotar a Dios. Dios tiene la capacidad, él es más grande y más poderoso, aunque nuestros propios errores y nuestras propias maldades. Qué maravilloso saber que ni siquiera nuestras malas decisiones pueden arruinar los planes que Dios tiene para nuestra vida. Si nosotros nos unimos y nos conectamos con Dios, ni siquiera nuestros errores ni nuestras malas decisiones podrán finalmente arruinar el plan de Dios. Aún en la debacle, aún en la ruina en que podamos estar, Dios de ahí nos puede levantar y hacer que nuestra vida sea completamente cambiada. Por eso es que quiero tomar una escritura de la Biblia también para mostrarte este llamado de Dios a nuestra vida, usar nuestra boca, nuestras palabras como una llave que abra puertas para que podamos avanzar en este mundo en todo nuestro potencial, porque Dios nos ha llamado a reinar. Y esto quiere decir que cuando nosotros en Cristo Jesús somos restaurados a nuestra verdadera identidad, a nuestra nueva identidad de hijos amados y herederos, el propósito de Dios es que nosotros reinemos en este mundo. Por esa razón hay una escritura impresionante ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 5, verso 17, el libro de Romanos nos dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Así que nos está hablando aquí de cómo hemos sido llamados a reinar en la vida. Hemos sido llamados a reinar en la vida, así es. Así que para que la boca, nuestra boca, hable bien, hable bendición, hable abundancia, hable sanidad, hable salvación, lo que necesitamos nosotros es saber que tenemos esa autoridad que Dios nos ha dado para crear o manifestar esta nueva realidad de vida nueva y abundante, pero es necesario cambiar nuestra perspectiva, la manera en que nosotros vemos las cosas. Así que a través de la Biblia nuestros ojos son alumbrados para que de esta manera podamos entender lo que ya Dios ya hizo a nuestro favor y por tanto cómo esto transforma nuestra vida. Así que dice aquí que si por uno solo, el primer Adán, reinó la muerte, el hombre quedó separado de Dios y destruido, mucho más por causa de uno solo, Jesucristo, reinarán en vida. Así que nos está diciendo que antes reinaba la muerte, pero una vez que tú recibes a Jesús y comienzas la nueva vida con Cristo, dice que reinaremos en la vida. Tendremos dominio, autoridad, influencia y autoridad sobre toda circunstancia para cumplir nuestro llamado de parte de Dios. Así que Dios nos está llamando a reinar. Lo que hizo a través de Cristo Jesús es que Él restauró el plan que tenía desde la creación para el hombre. Aquí en Romanos 5:17 dice que aquellos que reinarán en vida son los que reciben la abundancia de la gracia, dice, y el don de la justicia. Los que reciben la abundancia de la gracia. Aquí estamos entendiendo que al recibir a Jesús, al entender que a través de Jesús nos han sido dadas todas las cosas, vamos a poder reinar. Porque para reinar en este mundo necesitamos manifestar lo que Jesús ya hizo. La Biblia dice cómo Jesús a través de su sacrificio nos dio sanidad. A través de su sacrificio nos hizo libres de la maldición de pobreza. Así que al recibir la abundante gracia, la abundancia que hay en todo lo que Jesús hizo a nuestro favor, vamos a reinar.
quiere decir que ya hay una respuesta de parte de Dios a nuestra necesidad. Ya hay una respuesta de parte de Dios poderosa y sobrenatural a tu situación. Y estos, aquellos que reciben la abundancia de la gracia van a reinar, pero también los que reciben el regalo, el don de la justicia, porque al recibir la justicia de Dios como un regalo, Jesús nos fue dado para hacernos justos. Ya entendimos que al morir Jesús en la cruz, Él pagó nuestras deudas, nuestros pecados han sido perdonados, y una vez que lo reconocemos y recibimos el perdón de nuestros pecados, el perdón de Dios, Él nos hace justos. Nadie por sí mismo, a través de su buen comportamiento, nunca va a poder ser aprobado por Dios para ser justo. Por eso es que Dios no te está llamando a vivir en una religión donde a través de lo que tú hagas te vas a ser justo. Dios te está llamando a poner tu confianza en lo que ya hizo por medio de Jesucristo para que vengas a ser justo. Una vez que nosotros recibimos este regalo de la justicia, somos justos, y esto quiere decir que tenemos un derecho legal dado por Dios para poder reinar en este mundo, reinar en esta vida. Así que el ser hijos de Dios nos hace sus herederos, lo cual quiere decir que todo lo que le pertenece a Dios ahora nos ha sido dado y nos pertenece. Así que reinar en la vida consiste en reclamar lo que nos pertenece. Por esa razón es que Dios nos está llamando a no rendirnos ante las circunstancias, a no conformarnos a la vida que tenemos. Aún si es una mala vida, muchas personas piensan que cuando algo malo viene a su vida es algo que Dios quiere para ellos, y quiero que sepas que eso no es así, que Jesús dijo en Romanos capítulo 10, verso 10, Jesús declaró: el ladrón vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que Jesús está claramente deslindándose y aclarando y declarando que de él no proviene el mal, sino solo el bien. Él no es el ladrón. El ladrón es el enemigo espiritual que odia a la humanidad. El ladrón vino a robar, matar y destruir. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que reinar en la vida consiste en que nosotros estaremos viviendo de acuerdo a esta nueva realidad y manifestando a través de nuestra fe esta nueva realidad. Así que así entendemos que es a través de la fe que nosotros vamos a hacer posible que la vida de Dios se manifieste con toda la bendición y todo el bien y todo el bienestar que Dios nos ha dado para reinar en la vida. Así que si nosotros vivimos de acuerdo a la gracia y a la justicia de Dios, nuestra vida va a ser transformada, porque solo se trata de tomar lo que nos pertenece y reclamar lo que ya Dios nos ha dado. Así que vamos a ver una escritura en la Biblia, en Mateo capítulo 16, verso 17. Acompañarme, puedes unirte conmigo y abrir tu Biblia. Mateo capítulo 16, verso 17, desde el 13. Dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús hizo esta pregunta para saber qué es lo que ellos pensaban de Jesús mismo. Y ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que nos está diciendo aquí cómo recibió Simón Pedro una revelación. Esto fue revelado, dice, no porque alguien se lo dijo, no porque alguien se lo enseñó, sino Jesús dice que esto que Pedro sabía de Jesús, que la verdadera identidad de Jesús no era ser un nazareno, sino era el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue una revelación dada por el Padre que está en los cielos.
La palabra revelar o reveló en este caso viene de la palabra o se traduce de la palabra griega apocalipto, de ahí viene la palabra apocalipsis que se refiere a la revelación. Revelación, revelar es volver a velar, es decir, se refería al uso de la vela en tiempos antiguos para poder ver en la oscuridad y mantener los ojos abiertos. Entonces nos está hablando de poder ver, de tener la capacidad de ver algo que otros no ven o que nadie ve. Es como si el Señor nos abriera los ojos para ver en realidad algo que hemos estado viendo, pero que no hemos llegado a entender o a descubrir. Eso fue lo que ocurrió cuando Simón Pedro declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En realidad le fue revelado. La palabra apocalipsis o apocalipto significa quitar el velo, es como el telón del cine que antes, o del teatro, que se abre el telón y ahora se puede ver lo que hay en el escenario. Eso es apocalipsis o apocalipto. Significa poner delante de la vista, exponer en la luz algo que no se sabía o algo que estaba en un misterio. Así que nos dice que llegamos a conocer realmente a Jesús una vez que el Padre nos da una revelación de quién en verdad es Jesús. Y al entender quién es Jesús, no un personaje histórico, no un maestro, no un iluminado, ni siquiera el líder de un movimiento político en Israel, sino cuando entendemos quién es Jesús y lo reconocemos como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestra vida es transformada. Porque ahí es donde nos damos cuenta que lo que Jesús vino a hacer a nuestro favor, como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Así que el Señor le dice a Simón Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le dice finalmente: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquí estamos viendo entonces cómo se libera el poder creativo. Dice que Él nos hace responsables de lo que sucede aquí en la tierra ahora. Nosotros somos responsables de lo que estamos viviendo, porque Él dice que nos ha dado las llaves del reino, es decir, el reino de los cielos para gobernar en la tierra, el reino de los cielos que representa la autoridad y el poder para hacer que se manifieste todo lo que Jesús ya hizo a nuestro favor. Así que tenemos las llaves del reino, las llaves que nos permiten atar y desatar, abrir y cerrar, permitir o prohibir. Entonces aquí nos está mostrando que nos ha sido dada esta autoridad, las llaves que están ahora en nuestras manos para atar y desatar. Nos habla de liberar el poder creativo. Nos está diciendo que cuando nosotros oramos, en realidad estamos entrando en un proceso creativo. Por eso, cuando tú estás viviendo en una relación personal con Dios, en intimidad con Dios, vas a sentir, va a producir en nosotros el deseo de atar y desatar, es decir, de orar, porque cuando nosotros estamos orando, estamos abriendo nuestra boca, estamos hablando y declarando palabras que tienen vida y poder. Cuando nosotros tomamos lo que dice la Biblia y lo declaramos y lo confesamos, estamos manifestando el poder creativo de Dios. Así que es como lo que yo te estoy hablando en este momento, es cuando nosotros hablamos a alguien del amor de Dios y le anunciamos la salvación que tenemos todos en Cristo Jesús. Lo que estamos haciendo es manifestando el poder creativo, estamos hablando a las personas que ya no tienen que sentirse culpables ni indignas del amor de Dios, sino al oír esta gran noticia, se despierta en nosotros entonces el deseo de recibir lo que Dios ya nos ha dado. Así que nosotros tenemos ahora esa autoridad de parte de Dios y por tanto lo que necesitamos es hacernos responsables de nuestra condición, de nuestra situación. Ya no es decir, ya no es necesario echarle la culpa a nadie de lo que está sucediendo en nuestra vida, porque no importa lo que otros pueden hacer en contra nuestra, no importa la manera en que otros puedan actuar y perjudicarnos, no importa por qué, porque eso puede cambiar. Porque Dios nos llama a perdonar toda ofensa y herida emocional para que de esta manera esto no nos lastime, esto no nos perjudique. Cuando tú estás perdonando, tú estás haciendo que eso que te hicieron sea juzgado en la cruz del Calvario.
Cuando nosotros perdonamos, lo que estamos haciendo es hacer que esa maldad y eso que se hizo en contra nuestra vaya a la cruz y ahí se hace justicia. Jesús murió, como hemos oído, por los pecados de todo el mundo. Y esto quiere decir que Él fue juzgado y murió ahí por todo aquello que nos han hecho en la vida y que nos ha lastimado, comenzando en nuestra propia familia, comenzando en la relación familiar o por nuestro padre. Si tú sufriste abandono, si tus padres se divorciaron, si tu padre fue distante, si tu padre no fue cercano, si sentiste que tu padre te ignoró, si sentiste que tu papá no estuvo con ahí en los momentos más necesarios, más importantes de tu vida o en medio de tu mayor necesidad, nosotros al perdonar estamos haciendo que todo ese daño que pudo causarnos mal en nuestra vida deje de producir ese efecto, porque en la cruz del Calvario todo eso fue juzgado y por tanto ese daño y ese mal ya no puede destruirnos. Así que de esta manera es como nosotros cuando perdonamos estamos ejerciendo una autoridad en contra de la maldad de este mundo. La manera en que nosotros podemos vencer y derrotar la maldad que hay en este mundo es cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar. Cuando tú perdonas, no estás haciendo un favor a alguien, no le estás beneficiando. Eres tú quien está haciendo algo por tu propio bien, por tu propia salud emocional, por tu propia sanidad, tu propia sanidad emocional. Así que cuando nosotros declaramos perdonar a alguien, estamos haciendo que esa maldad deje de causarnos mal, deje de causarnos daño, y efectivamente es como si el tiempo retrocediera, es como si nada nos hubiera sucedido. Esto es algo asombroso, pero lo vamos a entender cuando vemos que en la cruz del Calvario Jesús llevó todo ese daño y todo ese mal sobre sí mismo. Por eso es que cuando le fue ofrecido vinagre, ahí en la cruz, él no quiso tomar de ese vinagre porque él no quiso recibir ningún alivio en ese momento. En ese momento de tanto tormento y de tanto dolor, él absorbió todo el daño emocional, las heridas, las ofensas, él absorbió todo el mal que podemos recibir en este mundo a través de las personas que conocemos. Jesús absorbió ese dolor y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en lo que Él hizo, es cuando entonces en verdad llegamos a ser libres y es como si eso nunca hubiera sucedido. Por eso es que aun cuando llegamos a perdonar genuinamente, ya no volveremos a recordar, se nos olvidará aún lo que ocurrió, porque ya no tiene efecto en nuestra vida. Las personas que piensan que no, que perdonan pero no olvidan, en realidad no han perdonado. Una persona que está recordando todo el tiempo el daño que sufrió, está haciendo que ese mal continúe operando en su vida porque no ha perdonado. Así que ahora es nuestra responsabilidad atar y desatar al tratar en nuestras relaciones personales, al enfrentar la maldad o el daño que otros pueden causarnos en cualquier aspecto de nuestra vida. Bien, así que si estamos en este momento nosotros teniendo dificultades económicas es porque lo estamos permitiendo. Si estamos teniendo crisis económica es porque lo estamos permitiendo. Ya Dios nos ha dado la autoridad de atar y desatar, de abrir o cerrar, de permitir o de prohibir. Así que necesitamos levantarnos con la autoridad que Dios nos ha dado. Si alguien está enfermo y no ha sido sanado es porque lo está permitiendo. Ya no se trata ahora de que estás ante una situación que no puedes resolver. Más bien ahora somos responsables y ahora podemos tomar las llaves que tenemos en nuestras manos y tú te podrás dar cuenta que lo que le dio poder a las palabras de Simón Pedro cuando le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fue la revelación del Padre. Una vez que el Padre le reveló y quitó de sus ojos la venda, quitó de sus ojos y pudo ver a Jesús como realmente Él era, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo confesó. Así que para que nosotros podamos al orar, podamos usar nuestra fe, necesitamos recibir esta revelación de parte de Dios. Por eso es que es necesario que nosotros estemos siendo enseñados en la palabra, seamos llevados a un entendimiento, porque conforme conocemos al Señor Jesús, nos va a ser revelado todo el bien que Él nos ha dado a través de su sacrificio, muerte y resurrección. Un ejemplo que te puedo dar de esto es
Cuando dice la palabra ahí en Corintios, capítulo 8, verso 9, dice, ya saben la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros, por medio de su pobreza, seamos enriquecidos. Está diciendo que Jesús, dice, se hizo pobre siendo rico, para que a través de la pobreza de Jesús seamos enriquecidos. Así que aquí puede venir una revelación para ti. Y primeramente esa revelación es que Dios no quiere que tú vivas en pobreza, en deuda, en crisis económica y en constante necesidad. Él no quiere que tú estés viviendo en este mundo para trabajar, sino que tú trabajes para vivir, que tú dejes de ser un esclavo del dinero y dejes de ir atrás del dinero para sobrevivir en este mundo, porque dice que es la pobreza del Señor lo que nos va a enriquecer. Dice que el deseo y la voluntad de Dios es que seamos enriquecidos. Abre tu Biblia ahora en Tercera de Juan, verso 2. Tercera de Juan, verso 2, y vas a encontrar que dice esto: amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Así que Dios declara que su voluntad, su deseo para nosotros es que seamos prosperados en todas las cosas. Así que cuando tú entiendes esto, viene una revelación. Cuando tú entiendes lo que Jesús hizo para enriquecernos llevando nuestra pobreza, es que entonces podemos usar estas llaves de autoridad, estas llaves de dominio, de influencia, cuando oramos, cuando lo declaramos, cuando bendecimos, hablamos una palabra de bien, una palabra de abundancia, de prosperidad sobre el trabajo, sobre el negocio, sobre las finanzas. Cuando tú estás recibiendo al pedir esto o al declarar esto y tú lo estás creyendo, lo que tú digas será hecho. Así dijo el Señor Jesús en Marcos capítulo 11, verso 24. Dice, por tanto, si tú cualquiera que le diga este monte, quítate y échate en lo profundo del mar, dice, todo el que diga creyendo que algo será hecho, lo que diga será hecho. Así que nuestras palabras tienen poder cuando entendemos. ¿Qué es lo que pasó con el Señor Jesús? Él llevó sobre sí mismo toda maldición de pobreza, porque la pobreza vino a este mundo por causa de la separación del hombre con Dios. La razón por la que el mundo empobreció, el mundo fue arruinado, fue porque el hombre que Dios creó para gobernar sobre la creación, Dios le dio toda su autoridad. El hombre, al separarse de Dios, hizo que también quedara separada la creación y por tanto que la creación se marchitara y se corrompiera. Así que Jesús, al morir en esa cruz, nos liberó de la maldición de pobreza. ¿Por qué? Porque Jesús llevó ese juicio sobre sí mismo en la cruz del Calvario. Lo que dio lugar a esto fue la desobediencia, el pecado del hombre. Jesús, al llevar sobre sí mismo el juicio de Dios por nuestro pecado y nuestra maldad, Él hizo posible que seamos libres de la maldición de pobreza. Así que esto que te estoy explicando brevemente, tú quizás necesites ser enseñado, quizás necesites ser enseñado paso a paso, pero cuando tú finalmente lo entiendes y viene una revelación, entiendes ahora que el Señor te ha dado autoridad para desatar la abundancia y para atar la pobreza en tu vida. Él te ha dado autoridad para que tú abras en tu vida la puerta a la abundancia, a la riqueza, y que cierres la puerta a la pobreza y a la maldición de pobreza. Así que cuando tú declaras que tú eres libre de toda maldición de pobreza, tú estás cerrando la puerta. Cuando tú adoras al Señor y le dices, gracias Padre, porque gracias por Cristo Jesús, porque Cristo Jesús se hizo maldición, quedó separado de Dios y Él llevó sobre sí mismo la maldición de la pobreza. Gracias porque me has hecho libre de toda maldición de pobreza. Cuando tú dices, gracias Señor, porque tú me has llamado a prosperar en todas las cosas, tú estás desatando, estás echando mano de la vida de Dios que está en ti y estás desatando, estás abriendo la puerta para que sea manifestada la riqueza que Dios tiene preparada para nosotros. Estamos manifestando esta nueva realidad. Por eso la Biblia dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora nuestro lugar está en Cristo Jesús, y si estamos en Cristo Jesús, tenemos derecho legal a ser bendecidos, a vivir en bienestar, a ser prosperados en todo lo que hacemos. Y también
podemos ahora levantarnos con la autoridad que nos ha dado el Señor para bendecir nuestro mundo, para bendecir nuestra ciudad, nuestra comunidad, para bendecir a las personas que nos rodean. Tú eres una luz que brilla en medio de la oscuridad. Dios ha hecho de ti algo grandioso, algo impresionante. Al darte su vida, ha puesto un tesoro dentro de ti. A donde quiera que tú vayas, eres una luz que alumbra, eres alguien que atrae riqueza, porque el Señor dijo, mas los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas que busca este mundo, que comer, que beber, que vestirse, todo lo que se necesita para sobrevivir en este mundo, a ustedes vendrá atraído, vendrá añadido, apegado, dice el Señor. Así que cuando nosotros vivimos en identidad, hijos amados, cuando reconocemos que Dios es nuestro Padre y eso nos hace vivir como hijos amados, entonces podemos vivir con la autoridad de los herederos de Dios y por tanto transformarnos en un imán de riqueza. Dios te ha llamado a transformarte en un imán de riqueza. Si tú tienes al Hijo de Dios, tienes la vida. Si tienes la vida de Dios, tienes el poder de la vida de Dios que hace posible que seamos libres de toda maldición de pobreza para que seamos enriquecidos. Y de la misma manera, cada vez que entendemos lo que Jesús hizo para que seamos sanados, para que podamos enfrentar las dificultades, para que podamos derrotar en este mundo la maldad, entonces eso nos dará autoridad y podremos nosotros vivir liberando el poder creativo. Dios nos llama a liberar el poder creativo que hay en nuestra boca. Nuestra boca es una llave que nosotros tenemos que usar para que se nos abran las puertas. Lo que nosotros decimos tiene poder y si hemos entendido lo que nos pertenece, lo que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús, lo único que hacemos al abrir nuestra boca es abrir, es desatar, es desligar, es hacer que las cosas sucedan de acuerdo a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Muy bien, pues yo te invito para que me acompañes nuevamente aquí en un nuevo episodio de mi podcast, así como esta transmisión en vivo, Vive Sin Límites 2023. Te invito para que me acompañes y vamos a terminar orando. Únete conmigo para liberar el poder creativo de Dios a través de lo que tú declaras. Bendito Padre y Dios Todopoderoso, en este momento te adoramos, te alabamos, Señor, porque tú has dicho que tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos imaginar según el poder que actúa en nosotros. Gracias porque has puesto en nosotros la vida de Cristo Jesús, has puesto tu propia naturaleza, tu propia vida, que tiene poder y que nos hace reinar en este mundo en medio de cualquier circunstancia. Así que gracias, Señor, porque tú nos has hecho tus hijos amados y por tanto nos has dado la autoridad de herederos para tomar lo que nos pertenece, para reclamar lo que tú nos has dado. Tomamos la autoridad y el derecho legal que tenemos para enfrentarnos a cualquier circunstancia que estamos viviendo. Hoy le estamos ordenando a esa montaña que se quite, que se eche en lo profundo del mar. Hoy venimos atando toda adversidad en nuestra vida. Hoy venimos atando toda pobreza, venimos atando toda maldición, venimos prohibiendo, declarando que es ilegítimo, es ilegal que en nuestra vida haya enfermedad, haya pobreza, que en nuestra vida haya conflictos emocionales. Es ilegal que nosotros nos sintamos deprimidos, con menosprecio, nos sintamos tristes, nos sintamos amargados y rencorosos. Gracias porque nos has hecho libres, nos has dado vida nueva y abundante, Señor, y nos has llamado a vivir en alegría y en el gozo de conocerte a ti y de disfrutar de tu poder que nos da salvación. Muchas gracias, bendito Padre Dios Todopoderoso, porque tu palabra dice que ya fuimos curados, somos sanidad, somos sanos ya por causa de tus llagas, de tus heridas. Así que en este momento ordeno a mi cuerpo ser sano. Eres sano en el nombre de Jesús. Mi cuerpo es sano de todo trastorno de salud, de toda desorden en mi cuerpo. Soy sanado porque por tus llagas fuimos curados. Gracias, Señor, porque hemos sido curados y tú eres nuestro sanador. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Está hecho, está hecho. Gracias, Señor.